Señor y Padre Celestial, te damos gracias, gracias Señor por tu palabra, por todo lo que nos has dado el día de hoy y sobre todo porque nos llenas, nos revelas, nos muestras tu amor, Padre, a pesar de las diferentes circunstancias que vivimos, de los diferentes momentos que pasamos, Padre. Tú estás allí, tú nos das la sabiduría, el entendimiento y sobre todo el cómo llevar a cabo cada una de las decisiones. Padre, te pido que seas tú hoy el que nos hables, el que reveles, el que seas tú el que nos muestres. Este es un tema no tan fácil de dictar y mucho menos de entender, Padre, pero sabemos que tú nos ayudas, que tú nos das la revelación, el entendimiento, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, familia. Entonces, pues vamos a iniciar, como les dije hoy, vamos a ver acerca de el Espíritu Santo, ¿sí? Lo vamos a ver de diferentes maneras, podríamos decirlo así. Voy a complementar el estudio un poquito con algo que investigué y fuera de eso con algunas cosas que pues ya se han dado a entender en varios cursos o en varios estudios que ya he tenido, entonces muy posiblemente lo voy a estar. Hoy vamos a ver lo que es el material directo del curso. Ya la otra clase les voy a estar complementando, ¿sí? Ya directamente con algo que yo haya encontrado esto, ¿listo? Para que lo tengamos presente. Entonces vamos a iniciar, les voy a compartir la pantalla. Nuestro tema es este, el Espíritu Santo. Les puse la palomita porque es el símbolo más familiar que tenemos con el Espíritu Santo, que es la paloma debido al bautismo que tuvo Jesucristo, ¿no? Es como lo que más nos lleva, ¿vale? Pero pues vamos a entrar directo al tema de hoy. Entonces vamos a ver que el espíritu, para nosotros entender qué es el espíritu, necesitamos ir directamente a las palabras o necesitamos ir directamente a lo principal, ¿sí? Que es las escrituras. Para eso nos vamos a ir a Génesis 1:2, ¿sí? En un segundo. Ok. Nos vamos acá a Génesis 1:2. Y vamos a ver que en el verso 2, ¿sí? Se les voy a agrandar un poquito más. Dice en el verso 2 y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta es la primera vez que aparece a lo largo de las escrituras la palabra espíritu, ¿sí? Entonces lo vamos a comprender desde el lenguaje primordial, ¿sí? Desde el lenguaje hebreo. Vamos a ver que acá está la palabra espíritu, si acá la pueden ver, ¿sí? Y está con el número H7307, ¿sí? ¿Listo? H7307. Ya lo vamos a ver de manera más grande el significado como tal. Y está acá, ¿sí? ¿Qué significa Ruach? ¿Sí? Ruach, que es viento, ¿sí? O sea, lo que estaba queriendo decir ahí en Génesis 1:2 es lo que dice, y la tierra está desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el viento de Dios, o el soplo de Dios, si ustedes ven acá también está el aliento de Dios, ¿sí? ¿Sí? Que dice, y el soplo de Dios o el aliento de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya podemos aterrizar un poquito más lo que estaba queriendo decir el autor o lo que realmente nos dice las escrituras. Porque digo que soplo, si vemos acá dice soplo o soplar, ¿sí? O respiración. Entonces eso viene directamente de qué? Del Eterno. Entonces cuando hablamos de espíritu a nivel bíblico, estamos hablando
no de una entidad o del concepto que nosotros tenemos como espíritu, ¿cierto? Que ya lo vamos a ver acá. Entonces, recordemos, a nivel bíblico, el ruach lo que quiere decir es que aliento, soplo, respiro, ¿sí? O viento. Bien puede ser también el viento. ¿Listo? Eso es algo que vamos a ver, pero si nosotros miramos el significado o el concepto que nosotros tenemos con por espíritu, tenemos de varias maneras. Primero en la religión aparece como una entidad que no es que corpórea, ¿sí? O sea, la tenemos como una manifestación, un espíritu, un fantasma, bueno, le podemos decir de diferentes maneras. Por eso cuando hablamos de este concepto de la Trinidad, hablamos que son tres personas en uno, ¿cierto? Casi siempre ese es el concepto. Y hablamos de una manifestación que no tiene cuerpo, que no es corporal, pero que la podemos sentir o escuchar, ¿cierto? Es cuando hablamos de espíritu. Por eso decimos, no, es que el espíritu de mi papá me visitó, ¿sí? No es algo que haya sido totalmente palpable, sino que fue una visión, un sueño, algo así, donde él se presentó, ¿sí? Y tenemos como esa parte o ese concepto de espíritu. Por eso acá cuando vimos en Génesis 1:2, este espíritu es ruach, lo que quiere decir viento. Por eso dice que se movía sobre la faz de las aguas. Es el mismo aliento del Eterno, ¿sí? Entonces ya lo vimos, es el H7307 o lo pueden encontrar también como el H7306, que es aire, aliento, respiro, viento, soplo. ¿Listo? Esto es lo que nosotros podemos entender. De acuerdo al contexto, va a cambiar, ¿sí? Porque hay veces que dice que y sopló el espíritu, o por lo menos en la profecía de Ezequiel 37, cuando habla de los huesos secos, dice que le dijo al espíritu, ¿sí? Que sople de los cuatro vientos. ¿Sí? O que llame de los cuatro vientos. Entonces, de los cuatro eh, ángulos de la Tierra, ¿no? Entonces, ahí vemos esa principal que hay que tener en cuenta, el significado, y algo que tenemos que tener también en cuenta a lo largo de todas las escrituras es que cada palabra en el hebreo puede significar diferentes cosas de acuerdo al contexto. No es lo mismo cuando el Eterno estaba diciendo y le sopló vida o le dio vida al hombre cuando lo formó, ahí estaba soplando de qué? De su aliento. No estaba haciendo un viento totalmente fuerte, ¿no? Porque el viento puede mostrarse desde un silbo apacible como desde una tormenta, un huracán, ¿sí? Se puede mostrar y mostrar de diferentes maneras. Por eso también cuando hablamos de viento, también estamos hablando también de la ira del Eterno. Por lo menos de una manera que se le presentó a Job fue a través de un tornado, ¿no? Si no estoy mal, o torbellino, ya ustedes me confirman. Y pues estaba, eso es hecho de qué? De aire, de viento, ¿sí? Entonces, si vemos, es una manifestación que Dios nos hace. ¿Listo? Esto para tenerlo muy presente. Tener este concepto muy presente acerca del espíritu de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a lo que realmente Dios nos quiere mostrar. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de Ruach HaKodesh o Espíritu Santo, ¿sí? Como lo hablamos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, se habla de Espíritu Santo, no habla nada de Espíritu de Dios. Perdón, habla de Espíritu de Dios y en el Nuevo Testamento se habla de Espíritu Santo, ¿sí? Pero está hablando del mismo concepto. En el Antiguo Testamento lo encontramos siempre como el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios hizo que Saúl fuera atormentado o se apartó de Saúl, ¿sí? O el Espíritu de Dios le habló a tal persona, ¿sí? Siempre aparece así como Espíritu de Dios.
Ya en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, ¿sí? Lo encontramos como el aliento del apartado. ¿Listo? El aliento del apartado. ¿Por qué aliento del apartado? Porque Kodesh o santidad, realmente santo, en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, es muy... no es muy entendible. Yo les pregunto a ustedes qué quiere decir santo y ustedes no me van a poder dar una definición exacta, ¿cierto? En cambio, cuando nos acercamos al hebreo, nos da una definición mucho más fácil. ¿Sí? Cuando hablamos de santo, ¿sí? Estamos hablando de apartarme para, ¿sí? En este caso me voy a apartar ¿para quién? Para Dios. Por eso es el viento del apartado, es el viento del único santo que hay, el único santo que es Dios. Por eso es apartado de nosotros, ¿no? No es tan fácil llegar. Por eso necesita de su aliento, de su soplo, de su viento para acercarse a nosotros, ¿no? Entonces, por eso podemos ver acerca de esto, que es tan importante entenderlo. Vamos a ver que Dios, o como lo encontramos en Génesis 1:26, que habla acerca de dioses, o bueno, cuando hablamos de Dios acá también en el verso 2, lo vamos a ver acá directamente en la Biblia, para que ustedes lo puedan ver. Este término Dios, ¿dónde está? En el principio acá Dios, ¿sí? Que es el H 430, ya estoy leyendo mal, el H 430, ¿sí? Vamos a ver que habla de Elohim, que es la palabra que estábamos viendo en la presentación. Está hablando de Elohim, pero vamos a ver que esta palabra en el hebreo es un plural, pero singular. Y esto lo tenemos que entender porque es que es un término majestático. ¿Qué es majestático? Es como cuando nosotros decimos, ay, es que ese perro me atacó. O es que ese perrote viene contra mí y es un chihuahua. Ustedes que le están dando un término mucho mayor del que es, ¿cierto? Porque imagínate, ¿un chihuahua realmente es grande? No, no tiene la capacidad ni siquiera, pues sí nos puede asustar y más aquel que le tenga miedo a los perros, pues para decir, ay, ese perro grandote viene detrás mío y sale corriendo, ¿cierto? Y es un chihuahua y el chihuahua pues feliz correteándolo, ¿cierto? Pero es ese término majestático, ¿sí? Lo mismo pasa con este término de Elohim. Hay que entender que es un término majestático cuando hablamos y dependiendo de las circunstancias. Entonces voy a hacerles una pequeña acá para que lo podamos entender. Denme un momento. Les abro el lápiz acá. Listo. Denme un segundo. Listo. Les hablo acá para explicarles una cosita. Lo importante es entender cuando es majestático y cuando estamos hablando de dioses en cantidad, cuando ahí sí estamos hablando de plural. ¿Listo? No tengo acá los versos cuando hablamos de esto, se los quedo debiendo. Listo. Entonces, cuando hablamos de Elohim, estamos hablando que es un término majestático y numérico. Perdón, y numérico, ¿sí? Dependiendo de las circunstancias. Cuando estamos hablando acá en el verso 1, estamos hablando de un término majestático, porque estamos hablando del más grande de todos los dioses, ¿sí?
Esto es lo que estamos hablando acá. Cuando estamos en Génesis 1:1 está hablando de majestático. ¿Listo? Cuando hablamos de números o numérico, es que esta palabra Elohim se utiliza para Dios, para el Dios de Israel, y se utiliza para dioses paganos. ¿Sí? Cuando hablamos y encontramos la palabra dioses en nuestras Biblias, aparece la palabra Elohim. ¿Sí? Déjenme ver si les puedo buscar de rapidez un texto, o si alguien tiene un texto de rapidez que me diga dónde aparece la palabra dioses. En un segundo abro acá la aplicación. Y ya les doy, no tengo el texto así básico para que lo busquemos rapidito. Bueno, en Génesis encontramos varios. Vámonos a ir a Génesis 31:30. Ya ahorita les vuelvo a colocar la... Ya ahorita les vuelvo a colocar la presentación. Génesis 31:30. 30. Si vemos, dice, y ya te ibas porque tenías deseo de tu casa de tu padre, porque me hurtaste mis dioses, ¿sí? Esta palabra, mis dioses, ¿sí? Está hablando en término numérico, de varios, ¿cierto? Si nosotros lo miramos acá, directamente en la traducción, la encontramos acá. Déjenme un segundo porque se perdió. Es que a veces la ponen, a veces no la ponen. A tu derecha, ¿no? Ahí ya lo perdí yo también. Dioses, no, es que está, siempre aparece acá, pero no me parece. Ay, se trabó esto. Gabat, no. Déjame miramos si lo vemos más adelante. Capítulo 35. Si no lo vemos en un Salmos, que creo que sí está. Ahí adelantito dice mis dioses. Sí, pero no aparece la traducción como tal. Necesito la traducción para que ustedes vean que también es dioses. Que también se escribe con Elohim. Acá, ¿Te dioses. sirve Éxodo 23? Ya miramos. Éxodo, ¿me dices Éxodo? Pues yo encontré uno, Éxodo 23, que también habla de dioses. Dice, no tendréis 23. dioses ajenos delante de mí. No sé si de... Dioses. Adker, pues el próximo. H30. Vea, ¿sí es? Acá. Está dioses. Gracias, gracias. Ese me sirvió de Ajá. perfecto. ¿Listo? Entonces tenemos dioses y si miramos aparece con el mismo número que estamos viendo de Dios, ¿cierto? Que aparece en Génesis 1:1. ¿Sí? Que es Elohim, ¿cierto? Entonces si nosotros lo miramos... no me lo tomó. Un segundo. Ay, ¿por qué no me lo está buscando? Acá está en español. Ya. Entonces, si vemos, me sale igual Elohim, ¿cierto? Acá si vemos también está en sentido de Dios y dioses, ¿sí? Por eso tenemos que tener mucho presente cuando estemos leyendo. Que esa palabra Elohim se utiliza tanto para el Dios de Israel como para dioses paganos. A lo largo de la escritura lo vamos a encontrar así. Por eso cuando hablamos de numérico, ¿sí?
Estamos hablando que hay un precedente de una parábola que tiene que haber una palabra. Al momento de escribir el Elohim, hay algo que hable en plural. Plural. Este majestático vamos a encontrar que hay palabras en singular. ¿Sí? Pero cuando viene el problema se nos olvida que él quiere que... Bueno, listo. Entonces, si lo vemos acá cuando estamos hablando acá en Éxodo, si nos devolvemos, tiene una palabra que es ¿qué? Que nos indica de números. Esta palabra acá, tendrás, ¿sí? Nos está hablando de varios, de harto, tendrás, ¿sí? De cantidad. Ajenos también, ajenos, no ajeno. No está hablando de uno, sino de varios. Por eso es que acá ya podemos decir que son numérico. Cuando nosotros nos devolvemos a Génesis 1:1, que es donde encontramos Dios, dice creó, ¿sí? No dice y crearon, ¿sí? No habla de varios, sino habla de uno solo. Entonces, cuando veamos esta palabra, tanto el adjetivo o el verbo nos indique si es uno o son varios, ¿sí? Entonces, ahí es cuando va a cambiar si es majestático o es numérico. ¿Listo? Esto es algo que hay que entender. Si ustedes buscan en YouTube, o bueno, cuando terminemos esta clase, les mando un video donde se explica mucho mejor acerca de este término. ¿Listo? Entonces, siempre en numérico va a haber palabras que nos indique que es plural. ¿Sí? No es lo mismo yo decir el perro, que acá lo mezclamos, acá en el español es el perro, ¿cierto? A decir los perros, porque le agregamos la S y acá le añadimos este término que nos indica pluralidad, ¿cierto? Nos indica varios, ¿sí? Lo mismo pasa acá, cuando nosotros le agregamos este o lo diferenciamos, no es lo mismo decir el perro caminó, o decir el perro bueno, una palabra que tenga en plural en español que sea fácil de recordar. No me viene ahorita ninguna. El perro comió, ¿sí? Estamos hablando de uno solo, ¿cierto? Pero comieron, los perros comieron, estamos hablando de varios. Si yo le cambio acá camino, entonces, y yo le pongo comieron, y leo el perro comieron, ustedes qué van a decir, bueno, ¿es un perro o son varios, cierto? Por el verbo, ¿listo? Lo mismo pasa en el hebreo, ¿vale? Para que lo entendamos, lo entendamos. Es lo mismo que la palabra aguas, ¿sí? Aguas, ¿es plural o es singular? Plural. ¿Será? Estamos hablando a veces en sentido de plural y a veces en singular. ¿Por qué le ponemos a veces el adjetivo el o las? Porque puede ser singular o plural. Ajá, dependiendo de la situación. No es lo mismo decir el agua del mar a decir el agua de la caneca, ¿sí? O la gota de agua, ¿no? Estamos hablando de singular a decir las gotas del agua. Estamos hablando de plural, pero la palabra no cambia. Denota lo mismo, ¿listo? Eso es algo que lo podemos ver en español, ¿vale? Creo que con esto ya entenderíamos o comprenderíamos mucho mejor el término,
de Elohim a nivel hebreo. ¿Listo? Igual yo les mando el video para que lo comprendamos un poquito más acerca de por qué Elohim, ¿no? ¿Listo? Entonces ya vamos a encontrar y vamos a ver que cuando hablamos de Elohim también podemos hablar de poderes. Porque si nosotros lo miramos al momento de hablar de dioses en las escrituras, también hablamos de poderes. Por lo menos el rey de Egipto, Faraón, se creía también que un dios. ¿Por qué? Porque tenía poder, ¿sí? Y ahí sí, como dicen por ahí, el que tiene plata manda, ¿no? Entonces el poder de la plata hace que yo pueda mandar más, ¿no? Por eso también se habla de dioses como poderes. Y eso lo vimos en Daniel 7, ¿no? Estábamos hablando de 4 poderes, de 4 bestias con 4 poderes y eran tipo de 4 dioses o 4 gobiernos, ¿no? También podrían decirse 4 dioses que iban a gobernar la tierra, ¿no? Porque pues los reyes de esa época se creían dioses, ¿no? Entonces algo para que tengamos en cuenta, ¿listo? Para seguir estudiando, vamos a ver que los nombres de Dios no solo existe Elohim, ¿sí? Sino muchos, y que realmente los nombres que nosotros tenemos o le ponemos o le hemos puesto a lo largo de la historia a Dios son muestra de sus atributos, ¿sí? Es muestra de sus atributos, mas no es directamente el nombre de él, porque el nombre de él nadie lo sabe, nadie lo conoce, ¿sí? Entonces para que lo tengamos presente. Solo tenemos las letras que es Yud, Hei, Bat, Hei, ¿cierto? Pero no lo conocemos a profundidad. Los nombres que podemos encontrar por lo menos es Adonai, mi Señor, ¿sí? También encontramos Elión, el Altísimo. Hay muchas canciones que hablan de Adonai, del Elión. Hay otros que es Abba, ¿no? Padre o papito, ¿sí? O Ab, que es papito o padre. También está como Jireh, que es proveedor, ¿no? Por lo menos esta palabra la encontramos cuando Moisés no, sino Abraham, iba a sacrificar a su hijo, ¿no? Que dijo, Dios proveerá para el sacrificio. Esa palabra de proveerá está hablando de Jireh, ¿sí? ¿Listo? Este lo podemos ver también como Nisi, mi estandarte, aquel que es el que dirige las tropas, ¿no? Estandarte. También lo vemos como Elohai, como el fuerte de Israel, ¿sí? También lo tenemos como Sebaot, o el Señor de los ejércitos. Esto lo vemos mucho más en los profetas, ¿no? El Señor de los ejércitos. Lo tenemos también como Sama, el presente, ¿sí? Y el futuro. El Shaddai como el todopoderoso. Lo tenemos como el Tsidkenu, que es justicia, Dios de justicia, ¿sí? Estos son como que los más importantes. Ya vamos a ver una diapositiva que pues hay muchos más, ¿no? Si vemos acá ya hay muchos más, ¿no? Está Emmanuel, está el Shaddai, está Rafa, ¿sí? Dios sana, el Roy, es mi pastor. Acá está Shalom, él es mi paz, el Señor de mi paz. Y bueno, acá ya la mayoría de los otros ya lo hemos visto, ¿sí? Entonces, si vemos, acá hay varios nombres que nos sirven de ayuda para también dirigirnos ante el Señor, ¿sí? Y si vemos, no hay un solo nombre, sino que todos demuestran o nos muestran una característica directamente del Eterno, ¿no? No son nombres directamente de Él, sino son nombres que nos muestran característica de Él. Y vamos a ver que una de las cosas o uno de los textos que utilizan para hablar de la Trinidad,
¿sí? O para decir que el Espíritu de Dios también es una persona diferente, es por el texto de Génesis 1:6. ¿Listo? Esto tranquilos, si quieren dejen el espacio, yo se los mando en las diapositivas igual como hemos hecho siempre, para que ustedes tengan tiempito y con calma van anotando, y si quiere también así en el hebreo, también bien lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, no se preocupen por eso. ¿Listo? Entonces, si vemos en la escritura o vamos a Génesis 1:26, ¿sí? Acá dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando hablamos de este hagamos, ¿sí? Es el verbo hacer, ¿cierto? Pero acá muchos toman que realmente son 3. Pero si vemos el verbo está en ¿qué? En plural. Y el plural empieza desde 3 y solo se quedan 3. ¿Ustedes qué me dicen? No. A partir de 2. Exactamente, no. No utilizamos eso. Por eso cuando hablamos de en singular, estamos hablando de haré o hago, ¿cierto? Pero cuando habla en plural, hablamos de hagamos. Y el plural empieza desde 2. No empieza en 4, no empieza en 5 o no empieza desde 3 y se queda en 3. Porque acá cuando dice hagamos, no está hablando con 10 o con 20 o con 30 o con 2. ¿Por qué tiene que ser obligatoriamente 3? Esa es una, no sé si ustedes se han hecho esa pregunta, ¿sí? Es algo que debemos de cuestionarnos porque el texto tampoco nos dice cuántos están allí, ¿sí? O a quién se está religiendo, si solo son 2 o son 20 o son 30 o son 400,000, ¿sí? Porque uno cuando va a pelear que dice vamos a la guerra, no dice voy a la guerra, ¿cierto? Y no está hablando de cuántos soldados tiene detrás, ¿listo? Entonces esto también es algo muy importante de ver. Entonces el plural al conjugarlo empieza desde 2 o más personas, ¿listo? Entonces no precisamente va a ser 3, entonces ahí podemos cuestionarnos si realmente eran 3 nomás. ¿Listo? Eso es como una parte. Ya ahí vamos a ir viendo. Eso no quiere decir que sea mala la doctrina de la Trinidad. Ya vamos a ir estudiando acerca de esto. ¿Sí? ¿Listo? Hasta acá vamos bien. No hay dudas, no hay preguntas. Hasta ahora estamos empezando con el tema. De pronto ya vienen muchas más preguntas, pero vamos con calma. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a irnos al siguiente apartado, que necesitamos entender el por qué siempre se ha utilizado el 3, ¿sí? Este simbolismo de 3 o de Trinidad o de trilogía o de todo este término que tiene que ver con 3, ¿sí? Y vamos a ver que este es un culto, ¿sí? A lo largo de idolatría, vamos a ver que se habla de casi siempre de 3 personas a nivel de idolatría bíblica, ¿sí? Vamos a ver que habla siempre de 3 personas. ¿Listo? Y por eso, por lo menos para la época de Abraham, ¿sí? O mejor dicho, para la época del Génesis, antes de que existiera Abraham, recordemos que hay un texto donde nos habla de Nimrod, ¿no? ¿Quién de ustedes se acuerda en qué parte de Génesis habla de Nimrod? ¿Génesis qué? Pueden buscar en sus Biblias donde habla de Nimrod. Génesis está entre el 10 y 11. Creo que está entre los dos o en los dos.
¿Quién la encontró? Génesis 10, 8 del Génesis 10, 8, 12. Ajá, ahí nos habla primero de Nimrod, pero también en los primeros versos del capítulo 11 nos está hablando de Nimrod, ¿no? Si no estoy mal. Que él quiso hacer la torre de Babel y bueno, habla toda esta historia acerca de todo esto que pasó allí con la torre de Babel, con la distorsión del lenguaje, ya no se habla una sola lengua, sino bastantes lenguas, como hoy conocemos que son casi más de 2000 lenguas, ¿no? Que hay actualmente, ¿sí? O idiomas. Entonces, si vemos, hay un culto babilónico que viene desde esa época, ¿sí? Donde habla de Nimrod, ¿sí? Como el dios solar, y es que esto es una historia, vamos a ver si me acuerdo un poquito, ¿sí? Esta es una historia donde Nimrod estaba casado bueno, es el hijo de Semiramis, si no estoy mal, pues estaba casado con Semiramis, y ellos dos estaban casados, llega un momento en que Nimrod muere, ¿sí? Y Semiramis dice o sale con el cuento diciendo que estaba o que había quedado embarazada después de que él había muerto, ¿sí? Y dice que se manifestó, que Nimrod reencarnó en Tamuz, por algo así decirlo, ¿sí? Se la estoy contando muy por encimita, igual yo voy a buscar la historia y se las envío por el grupo para que ustedes lo tengan más presente, ¿sí? Entonces, en todo caso, es que Tamuz viene siendo el hijo del sol, porque según eso, Nimrod había muerto y se ha convertido en el sol, ¿sí? Por eso Nimrod casi siempre es el símbolo del dios solar o también conocido como Baal, ¿sí? Por eso a lo largo de todas las culturas se adora ¿a quién? Al sol, ¿sí? También influencia de esto, ¿listo? Semiramis también se conoce como Astoret, ¿sí? Para que lo tengan presente. Y el hijo de Dios, o sea, el hijo de Nimrod, que también se le conoce como el hijo de Dios, es Tamuz, que también es el mismo Moloch, ¿sí? A lo largo de las escrituras, ¿listo? Para que lo tengamos presente. Ustedes pueden averiguar un poquito más de esta historia, yo la dije así muy por encimita. Oye, Juliet, Dime, pero por ejemplo, yo tengo una pregunta. dale. A lo mejor va a ser muy tonta, ¿no? Pero ahorita, bueno, el otro día que estaba leyendo igual Génesis y todo eso, hablaban de la Torre de Babel y todo el rollo. Pero por ejemplo, estos Nimrod, Semiramis y Tamuz, ¿sí eran personas? O sea, ¿sí eran personas sintiéndose dioses? O como tú decías, eran, pues, ¿cómo te explico? Como los ídolos o creencias así que fueron haciendo las personas al no tener, pues, como vaya, como un dios de decir, ay, lo puedo ver, lo puedo tocar, algo con que como identificarse, ¿sabes? Bueno, según a nivel histórico o el inicio de la leyenda empieza incluso desde las escrituras, si vemos ahí aparece el nombre de Nimrod, muy posiblemente eran personas que terminaron creyéndose Dios, porque ¿qué dice Nimrod cuando empezaron a construir la pirámide? Queremos hacernos un nombre, ¿no? O sea, reconocidos. Tener la fama o el poder, ¿no? Que realmente eso es lo que representa Dios, ¿no? No sabría decirte a ciencia cierta si Semiramis y Tammuz realmente existieron, o sea, eso no te lo puedo asegurar. Lo único que sí es que realmente es una leyenda que viene incluso desde esa época. Ustedes pueden buscar y hay muchas imágenes acerca de este culto de Nimrod, Semiramis y Tamuz que viene desde tiempos muy antiguos, ¿sí? Por lo menos al símbolo de Baal, o como siempre lo han representado, es con peces, discos solares, árboles, columnas, velas y fuegos encendidos, dependiendo de directamente de la cultura, ¿sí? A la que estemos viendo. Pero como te digo, o sea, representación que yo sepa que es literalmente, no se sabe, ¿sí?
que si hayan existido, muy posiblemente sí, y ellos crearon la leyenda. No sé si ustedes se vieron la serie de Génesis, la que es más detallada de seriesbiblicas.net. Ahí te resaltan esa historia o te muestran esa historia, cómo vino siendo Nimrod con Semiramis, y después terminó naciendo este niño Tammuz, ¿no? Ahí muestran un poquito más de esto. Recordemos, no hay algo acertado, solo está como esa leyenda de esta parte. ¿Listo? Gracias. Vale. El símbolo de Moloch lo vemos como el becerro de oro o como una rama frondosa o árbol frondoso. Más que todo en las escrituras, recordemos que dice, más que todo en los profetas, que dice que no adorarás bajo árbol frondosos, ¿no? Está hablando también acerca de esto, de Moloch o la adoración a Tammuz, porque es que a Tammuz se le creó un árbol, ¿sí? No sé, ustedes busquen, esto es algo para que ustedes empiecen a indagar también acerca de por qué en las escrituras se hablan de ciertos dioses muy repetidamente, ¿no? Moloch es uno de los nombres que aparece desde Génesis y se repite casi hasta Malaquías, se repite mucho la adoración a este dios, ¿no? Astoret se representa con la madre con un niño en brazos. Y lo vamos a buscar imágenes en internet, vamos a hacer un poquito de tarea de investigación acá para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Entonces vamos a buscar acá Astoret y vamos a buscar imágenes. Acá la pueden ver representada, ¿sí? De diferentes maneras, por lo menos acá la ven representada Astoret, ¿sí? Siempre se ha representado como con una mujer. Esta es otra imagen de Astoret, ¿sí? Siempre se ha involucrado así, también como Aserá. Si la vemos acá, la pueden ver de una manera mucho más amplia, ¿sí? Siempre con un niño en brazos, ¿sí? Entonces es algo que podemos buscar, ustedes búsquense en imágenes acerca de este culto, de esta oración, cómo se representan cada uno de ellos, para que ustedes sepan, ¿sí? A qué estamos hablando y si hay algo de eso muy común con la actualidad. Porque ¿qué ha pasado con estos dioses? Y es que solo han cambiado de nombres a lo largo de las generaciones, ¿sí? Por lo menos para el tiempo de Pablo se le conocía como la diosa Diana, ¿no? ¿Listo? O como la reina de los cielos o la diosa de los cielos, creo que es así que aparece en alguno de los textos, si no me corrigen, ¿vale? ¿Listo? Esto lo tenemos como el culto del sistema babilónico, y que recordemos que Babilonia está incluso desde Génesis. Ustedes miran y Nimrod fue uno de los que fundó Babilonia. Ahí lo mismo lo dice en el capítulo 10 de Génesis. ¿Listo? Para que lo tengamos presente, ¿sí? Por eso es que una de las características del culto pagano que vemos en las diferentes culturas muy antiguas es que ponen a sus deidades o a sus dioses en triadas, ¿sí? ¿Por qué triadas? Porque forman tres, siempre son tres dioses, ¿sí? Por lo menos ya vimos la tríada de Babilonia, ¿no? Nimrod, Semiramis y Tammuz, ¿cierto? La que vemos, o por lo menos el dios Sol, la luna y las estrellas representando a Tammuz, ¿sí? Que eso también es algo que lo vemos. Por lo menos acá el dios Sol, acá está la luna, ¿sí? Acá está la luna, que es Semiramis, y casi siempre a Tammuz lo muestran como las estrellas, ¿sí? Recordemos que Nimrod también es representado, por lo menos acá si ustedes miran el dibujo, no sé si ustedes han estudiado acerca del dios Pan, ¿sí? Que es representado con mitad de cuerpo de cabra y mitad de cuerpo de ser humano, ¿sí? Es el dios Pan, el cual también se representa con como el diablo, ¿no?
a lo largo de las escrituras. Entonces, para que lo tengamos también viendo, y pues la adoración al dios Pan, pues estaba más o menos para la época de Jesucristo, o antes de Jesucristo estaba esta adoración muy, muy fuerte en Cesarea de Filipo, ¿no? Que por eso algo fue que Jesucristo dijo en Mateo 16, que la puerta del Hades no prevalecerá, ¿no? Hablando de todo estos cultos que estaban dando allí en Cesarea de Filipos. ¿Listo? Entonces, si vemos la importancia de estudiar un poquito acerca de estos dioses, sé que les estoy dando mucha información así muy variada, pero pues es para que investiguen un poquito más acerca de esto, ¿sí? Listo, entonces ahí vemos a Nimrod como el sol, Semiramis como la luna, por eso acá tiene el simbolismo de la luna, ¿sí? Y Tammuz como las estrellas. Curiosamente, ese era uno de los cultos muy populares en Roma, ¿no? El culto al sol, la luna y las estrellas. ¿Listo? Hay una tríada en Egipto que también la podemos ver como Osiris, Isis y Horus. También representando, ¿qué? 3 dioses, ¿sí? La podemos ver como la tríada, ahora no me sale. Si vemos como el Osiris como el padre, Isis la madre, Horus el hijo, muy parecidamente a los dioses de Babilonia, Nimrod, Semiramis y Tammuz, ¿sí? Muy posiblemente después de varios o de acuerdo a la cultura le cambian los nombres. ¿Listo? Pero vemos siempre casi siempre esa misma representación. Por eso acá cuando vemos, por lo menos no sé si ustedes se han puesto a ver en la cosita de la hostia que dan en la iglesia católica, aparece este símbolo, ¿sí? Si ustedes ven es la I de Isis, H de Horus y S de Osiris, si no estoy mal, ¿sí? Algo ahí está representado hacia estas triadas. Esto no es tanto el nombre de Jesucristo, porque el nombre de Jesucristo no está representado con IHS. Ustedes donde encuentren ese simbolismo, está representado más que todo hacia una cultura pagana, ¿no? Entonces ahí para que ustedes lo vean, investiguen, no coman cuento entero, vuelvo y les digo, ¿sí? La idea de esto es para que ustedes investiguen, ¿listo? Entonces vemos que la tríada capitolina, es decir, la tríada que tenía algunos de los romanos o de los que eran líderes de Roma, ¿sí? Era compuesta por Júpiter, Marte y Janos, que era más que todo la de Adriano. Creo que lo vimos cuando estuvimos estudiando la historia de acerca bíblica de los primeros 5 siglos que vimos en el tema, en uno de los temas, vimos que este era una de las tríadas de Adriano, ¿sí? ¿No? Pues para que lo puedan anotar ahí también como parte o dato curioso, ¿listo? Igual si ustedes se buscan las tríadas, hay tríadas de todo lado, ¿sí? Vamos a buscar acá tríadas. Si vemos, acá siempre hay dioses que siempre se muestran en triadas, ¿sí? Si vemos acá, por lo menos está una triada en Egipto. Estos son los dioses que estábamos hablando de Júpiter, Jano, ¿sí? De la Capitolina. Bueno, por acá hay hartas triadas. Si ustedes se ponen a buscar las triadas, incluso chinas, todo se muestra y cada los dioses de cada ciudad o de cada país casi siempre ha sido de 3, ¿sí? Y por lo menos los griegos tienen muchas más triadas. ¿Sí? Si vemos, por lo menos está esta que es de mujeres, está la triada de la filosofía griega.
hay varias triadas, por lo menos está la de Zeus, ya ni me acuerdo cuáles nombres hay, ¿sí? Pero ahí vemos varias triadas que se manejan a nivel griego, ¿sí? Por lo menos esta es una. Acá creo que está, bueno, por lo menos está la tríada de la filosofía, Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Porque siempre se hablan de 3 y no de 4, de 5. Siempre son los que más resaltan, ¿no? Porque son los que más tienen como el símbolo, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, el por qué 3. Siempre se hablamos de 3, de triada, ¿no? En cuanto a adoración, en cuanto a idolatría, a lo largo de todas las culturas. Búsquense en las triadas chipcha, azteca, todos estos también tendrían que haber manejado triadas, o tendrían 3 dioses totalmente principales y muchos otros que pues tendrán como los segundos al mando, por así decirlo, ¿no? O tenían no un rango tan alto como los 3 principales. Por lo menos en Egipto no solo se creían en estos dioses, en Osiris, Isis y Horus, sino en muchos otros más dioses, pero estos los tenían como que, como los principales, ¿vale? ¿Listo? Eso como para entender esta parte acerca de la triada, y también entonces entender y empezarnos a preguntar, bueno, si esto de la Trinidad realmente es totalmente bíblico o no, ¿sí? ¿Listo? Entenderlo de diferentes maneras. Esto ya lo vamos a hablar un poquito más acerca de la Trinidad la próxima clase. No vamos a irnos a fondo, es más que todo algo como muy por encimita para entender qué es lo que realmente Dios quiere decir, porque realmente si vemos, Dios se muestra a lo largo del Antiguo Testamento como el Espíritu de Dios, ¿sí? O el Ruach HaKodesh, que lo vemos es el viento del apartado o el aliento del apartado, como ya lo vimos al inicio, ¿cierto? Vemos también al Hijo mostrándose como el ángel de Jehová a lo largo de todo el Antiguo Testamento. También lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Y vemos al Padre o a Dios en toda su sola potestad. Y a lo largo de la Escritura se muestra a los 3 en diferentes lugares, ¿no? Porque muchos me podrían decir, bueno, ¿y entonces qué pasa cuando Jesucristo se bautiza? Ahí están presentes los 3, ¿no? Está el Padre hablando, está el Espíritu Santo en forma de paloma y está Jesucristo en pleno bautismo, ¿no? Entonces muchos van a decir, bueno, pero es que ahí está la Trinidad. Bueno, hay que entender qué concepto tenía a lo largo del hebreo lo que es Dios, ¿sí? Dios como Elohim, y qué concepto se tenía acerca del Mesías, que realmente a lo largo de las Escrituras se habla del Mesías como Jesucristo, ¿sí? Y qué función también tiene el Espíritu de Dios, ¿sí? Si son realmente 3 o realmente es uno que se manifiesta en 3 personas, o es uno compuesto, hablando de compuesto como una llama, ¿sí? Como el fuego. Vamos a ver, por lo menos se lo puedo expresar acá de una manera más fácil. Es por lo menos cuando hablamos, cuando hablo de símbolo de compuesto, lo podemos ver de 3 maneras, la Trinidad. Entonces, venga, se las pongo acá y ustedes las pueden buscar. Me los borro porque estoy escribiendo mal hoy. Listo, entonces estamos hablando de Trinidad. Entonces tenemos el primer concepto, que son 3 personas en uno, ¿sí? Listo. Tenemos el segundo, que son 3 manifestaciones de una persona. O sea, Dios se manifiesta a través de su Hijo, se manifiesta a través del Espíritu Santo y se manifiesta como Padre, mostrando diferentes características a través de estas maneras, ¿no? Y está el tercero,
que yo lo puedo identificar como una llama, ¿sí? Ustedes tienen una llama por lo menos de vela, ¿sí? Y tiene 3 características que no se pueden separar, ¿cierto? Una llama que da calor, ¿no? ¿Cierto? Da calor. ¿Qué más da la llama? ¿Qué otra característica tiene la llama que no se puede separar? Luz. Exactamente, luz. ¿Y cuál es la otra? Pues que se va derritiendo y va escurriendo la parafina, ¿o cómo se llama? ¿O que quema? Ajá. También, más Entonces, bien esa. es que tiene temperatura de calor, ¿cierto? Da luz, da brillo y fuera de eso tú no la puedes tocar. ¿Por qué? Te quema, ¿no? Esta también podría ser una característica. Entonces si vemos, entonces te quema. Tiene estas 3 características. ¿Será que nosotros la podemos separar? ¿Le podemos quitar el calor a la llama de vela? ¿Le podemos dejar que no alumbre y siga calentando? No, entonces por eso podemos entender de esta manera mucho más sencilla que Dios es uno, indivisible. O sea, no se divide, no se transforma, por así decirlo. Una llama tú la prendes y sigue siendo llama. Llévelas para donde la lleves, ¿cierto? No le puedes quitar ni le puedes poner. Y esto lo vemos y esto nos lo complementa con Deuteronomio 6:4. Que dice que el eterno nuestro Dios es uno solo, ¿no? El eterno nuestro Dios es uno es nuestro Señor, ¿no? Bueno, parafraseándolo, ¿no? Entonces, si vemos, acá tenemos esto que es importante, 3 tipos de entender lo que nosotros conoceríamos como el contexto, como el concepto de Trinidad, porque hablamos de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, ¿sí? Entendiéndolo de diferentes maneras, ¿vale? Ya la próxima clase les explico un poquito más acerca de estas dos, no vamos a ir tan a hondo, pero sí a explicar estas dos, ¿listo? Para que lo entendamos un poquito más, ¿listo? Entonces ténganlo presente ahí para la próxima clase. ¿Listo? Entonces entendiendo esto, el por qué no solo es Trinidad, ¿sí? Y que realmente si hablamos del concepto de Trinidad, cuando las escrituras, incluso Pablo nos enseñó que Dios es uno solo, no podemos hablar de decir que Dios se divide en 3 dioses y ahora hay que adorar 3 dioses como hoy en día se está tratando de hacer. Hay muchas iglesias o muchas comunidades donde se adoran más a Dios, hay otras donde se adoran más al Espíritu Santo y hay otras donde se adoran solo a Jesús, ¿no? Hoy en día vemos esa parte, por lo menos los testigos de Jehová adoran solo a ¿quién? A Dios, ¿no? Los de la iglesia del Espíritu Santo adoran solo al Espíritu, ¿no? Y así hay muchas más. Eso no quiere decir que no adoren a los otros, sino que le dan mucha más importancia que a unos de la Trinidad. Cuando si hablamos en las escrituras que solo hay un Dios, ¿por qué estamos dividiéndolo en 3, ¿no? Ahí es donde tenemos que estar pendiente de estos, ¿listo? Para entender algo también principal, vamos a ver la blasfemia contra el Espíritu Santo. La próxima clase, ya les dije, vamos a hablar un poquito más acerca de la Trinidad, pero pues vamos a ver primero lo que es de la escritura. Entonces, cuando hablamos de la blasfemia del Espíritu Santo, que es la que habló Jesucristo en Mateo 12:31, ¿sí? O Yeshua en Mateo 12:31 dice, por tanto os digo,
todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y acá hay que entender algo, y es entender primero la palabra blasfemia. ¿Qué es blasfemia? ¿Qué es para ustedes blasfemia? ¿Puedo decir? Dime. Hola. Sí, dinos. Sería como hablar mal, hablar algo que no es. Ujú. También. ¿Quién me puede dar también otro concepto? Algo sencillo es algo en contra de una persona que obviamente es mentira, algo que le dañe. Ujú. Algo que sea erróneo, ¿no? O sea, no es algo bueno. Listo, entonces lo vamos a ver desde acá, desde el Strong, que es blasfemia, ¿sí? Es el G988, recordemos que estamos hablando del griego, ¿no? Por eso es G, el H es del hebreo, el G es del griego. 988, perdón. Estamos hablando de blasfemia, maldición o maledicencia. También la podemos encontrar como el G989, ¿sí? Que puede ser como calumnioso, impío, ¿sí? Difamatorio, como ustedes bien lo estaban definiendo. ¿Listo? Entonces, si hablamos de la blasfemia, o mejor dicho, de la calumnia contra Dios o de el difamatorio contra Dios, porque eso es lo que realmente estaba diciendo Yeshua, la calumnia contra Dios o el difamatorio contra Dios, ¿no? Entonces, ¿qué realmente Dios no nos va a perdonar o qué es lo que realmente no se perdona sobre la blasfemia, la maldición o la maledicencia? Si nosotros miramos también ¿sí? Que es difamatorio, es decir, como yo difamo al Espíritu de Dios o como yo calumnio al Espíritu, pues tengo que entender de qué me está hablando, ¿sí? Si estamos viendo que Dios es uno, no son dos, no son tres, sino de acuerdo a Deuteronomio 6:4 nos dice que Dios es uno solo, ¿sí? Pablo también lo dice en sus cartas, dice que Dios es uno solo, ¿sí? Y a lo largo de las escrituras también lo dice, incluso Yeshua lo dijo, solo hay un Dios, solo hay un Padre, solo hay un Maestro, ¿no? Él mismo lo dijo, entonces hay que entender el por qué esta blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿sí? O hacia qué está diciendo, ¿sí? Entonces está hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si nosotros vemos y si estamos hablando que Dios es uno solo, entonces esta blasfemia sería contra quién? Realmente si nosotros hablamos en contra del Espíritu Santo, ¿sí? O el Espíritu de Dios que habla a lo largo de todo el Antiguo Testamento, estamos hablando de quién? Del Dios mismo, ¿sí? Entonces, esto es una blasfemia, una calumnia, una difamación contra Dios. Eso es lo que realmente quiere decir. Es decir, es una expresión injuriosa que se dice contra el Dios de Israel o sus cosas sagradas. Y ejemplo de esto encontramos varios en las escrituras. No sé si ustedes se han leído, ¿sí? Por lo menos en el libro de Daniel, aparece una historia donde uno de el nieto de Nabucodonosor, cogió y empezó a beber vino y a hacer en una fiesta con las cosas sagradas del templo, del tabernáculo, y empezó a burlarse de ellas. ¿Ustedes saben qué pasó con él en ese momento? Creo que ese era el que le apareció la visión de la mano y Ujú.
convirtió y murió al instante, ahí mismo. Exactamente, ¿sí? Pues murió más que todo de miedo, porque llegó el rey y los conquistó ahí mismo y pues Dios le dijo, definitivamente no van a poder. Esa la encontramos en Daniel 5. ¿Por qué Dios lo juzgó de inmediato? ¿Por qué Dios lo castigó? Porque estaba blasfemando, se estaba burlando de las cosas sagradas, de las cosas de Dios, ¿sí? A lo largo de las escrituras ustedes van a encontrar que aquel que se vaya en contra de Dios, por lo menos un ejemplo muy claro fue Coré. Coré fue en contra de las cosas de Dios, en contra de aquel al que Dios dijo que era su vocero, que era aquel que estaba o que iba a dar, ¿sí? El juez, o era el juez del pueblo o el líder del pueblo, ¿no? Que él colocó. Y pues en ese momento el que dijo, ahora tú no vas a estar acá, ¿sí? Te voy a castigar porque tú estás queriendo ocupar el lugar que no te pertenece. A Coré, ¿qué le pasó? Por estar yendo en contra de Dios, por estar yendo en contra de lo que Dios quiso, pues ¿qué pasó? Cogió y Se se lo abrió la tragó. tierra y fue la tierra. Exactamente, se lo tragó la tierra. ¿Por ir en contra de quién? De Dios. No estaba yendo en contra de Moisés como él pensaba, está yendo en contra directamente de Dios. Lo vemos por lo menos también con los hijos de Aarón. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó con los hijos de Aarón? Por meter fuego extraño en el tabernáculo, en las cosas sagradas que Dios le dio. ¿Quién se acuerda? También fulminados al instante. Ajá, El mismo día quedaron, de la por ejemplo, los hijos de Nadab y Abiú, ajá, los hijos quedaron de Aarón. totalmente calcinados por dentro, ¿no? Por haber ido en contra de lo que Dios había estipulado. Entonces, cuando hablamos acá y cuando Jesucristo lo dice, que la blasfemia contra el Espíritu de Dios es ir en contra de las cosas de Dios. Eso no se nos va a perdonar. Porque Dios es santo, por eso dice el viento del apartado, el espíritu del apartado. ¿Por qué está apartado? Porque Él es santo en su total santidad. ¿Será que Dios va a aceptar a una persona que vaya en contra de Él? ¿Que infame o que hable en contra de Él? No lo va a aceptar. Por eso es que dice que no va a ser perdonado. ¿Sí? Ya ahora sí podemos entender mucho más claro el por qué está diciendo esto y que a lo largo de las escrituras encontramos muchos ejemplos de cómo el ir en contra de Dios nos lleva en un camino totalmente de perdición, ¿sí? Y eso incluso lo encontramos en Apocalipsis, Jesucristo lo dice muy bien en las parábolas, ¿no? Que los aptos, o por lo menos la separación entre el trigo y la cizaña, ¿no? ¿Para dónde va el trigo? Al granero del Eterno, pero la cizaña va a ser quemada, ¿no? Va a ser arrasada. Entonces es algo que vemos que en las escrituras se nos muestra mucho esta parte o este ejemplo de por qué la blasfemia contra el Espíritu de Dios o contra Dios mismo no va a ser perdonada. ¿Listo? No sé si hasta acá vamos bien o tengan dudas o preguntas acerca de lo que llevamos. No sé si mencionaste en el Nuevo Testamento el ejemplo de Ananías y Zafira, que también fue, o sea, instantáneo. Y ahorita, pues pensando en eso, o sea, estudiando acerca de eso, la cosa es que hoy en día pasa mucho en las congregaciones, en muchas congregaciones y por, no sé si por fama será que lo hagan, pero llama mucho la atención que están haciendo cosas que son completamente contrarias a lo que es una palabra. Pero todavía no estoy culminado. Exactamente. No sé si es la misericordia de Dios. Ajá.
Por la misericordia de Dios es que hoy no recibimos el mismo castigo de esa época y piensan que el burlarse de Dios o el ir en contra de las cosas de Dios no pasa nada, pero pues en las escrituras si no dice que el camino de ellos pues va a ser ¿qué? La perdición. No van a entrar directamente a la vida eterna, va a haber un juicio, va a haber un castigo, van a haber consecuencias, ¿no? Entonces, eso es algo que las escrituras lo dice, vemos muchos ejemplos a lo largo de la historia, ¿sí? Acerca de todo esto, ¿vale? ¿Listo? Otro texto que vamos a analizar, ya teniendo presente esto, incluso ya que Egle habló acerca de lo de Ananías y Zafira, ¿sí? ¿Es así que se dice? Sí, sí, Ananías y Zafira, es que yo a veces confundo los nombres, puedo decir cosas que no. Cuando habla de esto, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué ellos fueron fulminados al instante o por qué murieron directamente? Porque o se prometieron a Dios, ¿sí? Algo que ellos dijeron, venga, nosotros vamos a vender nuestra casa y todo lo que nos den se lo vamos a dar a Dios, ¿sí? Se la damos a ver como ofrenda. Eso fue lo que ellos hicieron el pacto ¿con quién? Con Dios. Al momento en que ellos no cumplieron, se arrepintieron de haber hecho esa promesa, ese pacto con Dios, ¿qué pasó? Ellos dijeron, dieron la mitad y la otra se la guardaron, fueron y la escondieron. Dios se la reveló a través del Espíritu, a través de su soplo, a través de su revelación. ¿A quién? A Pablo, ¿cierto? ¿O fue a Pedro? Pablo. ¿A Pedro? A Pedro, sí. Yo los confundo. ¿Listo? Entonces, eso, muchas gracias. A Pedro, ¿sí? Entonces, al momento en que ellos vieron, ¿por qué dice Pedro que se contristó el Espíritu de Dios? Porque Dios mismo se entristeció de ver su obra. ¿Para qué prometieron si no lo iban a cumplir? Dios no le estaba diciendo vendan su casa y denme toda la plata. ¿Quién fue el que tomó la voluntad y la promesa de hacerlo por sí mismo? Ellos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las promesas o con los juramentos. Por eso Yeshua dijo que tú sí seas sí, que tú no seas no, y no jures, no prometas algo que pues al fin y al cabo no vas a hacer o que te vas a arrepentir en hacerlo, ¿no? Por eso fue también que fue el castigo para ellos, por ir en contra de lo que ellos prometieron y no cumplir directamente ante Dios, ¿no? Eso era algo que sí se castigaba mucho en anteriormente. Hoy en día nosotros podemos decir, uy, pero yo le he prometido tantas cosas a Dios y él ahora y no se las he cumplido o me ha arrepentido de hacerlo. Bueno, es algo donde tenemos que acercarnos realmente a Dios y decirle, papito, perdóname por esto, no sabía todo lo que implicaba, ¿sí? Acerca de eso y que sea el Eterno que nos perdone y tenga misericordia de nosotros, ¿no? Porque pues es lo único que podemos pedir acerca de esto. ¿Listo? Eso como para concluir esta parte. Otro texto que vamos a ver y que también es muy importante, ¿sí? Es Primera de Juan 5:7, ¿sí? Vámonos a ir a Primera de Juan 5, 7 y 8. Y este es uno de los textos que más utilizan para decir que se ve la Trinidad, ¿no? Porque habla el Verbo, habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Hablando del Verbo como Hijo de Dios, ¿no? Que pues lo vemos en donde, en Juan 1:1 nos dice que el verbo era Jesucristo, ¿no? No, todo el capítulo de Juan 1. Entonces vamos a leerlo. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno, ¿sí? Y acá tenemos que mirar porque estos textos realmente son ¿qué? Este es uno de los textos que es añadido. Vamos a buscarlo acá acá. Perdón, Juliet, pero aprovechando que usted puso ahí ese versículo de que tres son los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Eso yo no lo entiendo muy bien, la verdad. Nunca lo he entendido muy bien.
Bueno, ya ahorita lo vamos a explicar el por qué aparece lo del agua. Creo que en este de pronto está notas. Si vemos por lo menos acá dice, ¿sí? Por lo menos si ustedes lo pueden ver, acá se los agrando un poquito. Dice que estos tres son los testigos y todo lo que dice esta parte del Padre, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, estos tres son unos. Dice que algunos MMS o algunos manuscritos latinos añaden, o sea, le añaden esta parte, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Listo? Esta es una, por lo menos ustedes lo pueden encontrar en el comentario de la Biblia Dios habla hoy con deuterocanónicos. Pueden encontrar eso, ¿sí? En la edición, en el comentario de Bober Cantera de la Biblia de 1957, es que se la tengo pero en el celular, ustedes la pueden encontrar. Búsquense el comentario de la Sagrada Biblia Bober Cantera de 1957. Igual yo les mando mis apuntes para que ustedes lo tengan y la puedan buscar muy bien. En esta edición, en la cuarta edición, dice la edición de la Vulgata Clementina sobre tres testigos celestes, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, no se hallan en los códices griegos y entre los latinos. Solo se lee algunos códices españoles. Es probable que su origen sea africano. ¿Por qué tiene que ser africano si Jesucristo era israelita, judío, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver África ahí, no? Entonces, ahí es donde tenemos que tener presente eso. Creo que hay otro, no, tengo esas dos, ¿sí? Tengo esas dos donde encontré que muy posiblemente es añadido. ¿Listo? Para entender esta parte de por qué es añadido, y es que esto es una coma juánica, ¿sí? Donde se utiliza para explicar ciertas partes que no son entendibles. Ya ahorita voy a explicar el significado, ¿sí? De realmente estos textos. Pero en la mayoría de los textos antiguos o manuscritos muy antiguos, lo que es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo no aparecen. Solo aparece porque tres son los que dan testimonio. Ya, hasta ahí, ¿sí? No hace más, no habla de más. ¿Listo? Y esto se cree que en algunos, esto se dice que fue aprobado por Tertuliano en el concilio de Constantinopla en el 381 después de Cristo. Recordemos que en este concilio fue cuando se puso por dogma de fe que la Trinidad, ¿sí? Lo vimos cuando estudiamos toda la parte de la historia, ¿sí? Para que lo tengamos presentes, ¿sí? Y este dogma de la Iglesia Católica, recordemos que es algo que no se puede refutar, es inmutable, es incuestionable, ¿eh? No sé si ustedes se lo han cuestionado, por lo menos es muchos que no lo entienden, así como Egle. Yo tampoco entendía nada de esto, yo leía así, bueno, y acá y le tratan a uno de explicarlo del Espíritu Santo. No, es que es una sola persona en tres, y lo explicaban como el huevo, ¿no? Porque el huevo tiene la cascarita, la clara y la yema, y que así es Dios, que esto, pero uno dice, bueno, o lo explican con nosotros, que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Pero pues al fin y al cabo decimos, pero venga, mi alma no piensa diferente o siente diferente a mí, ¿cierto? O no actúa diferente a mí. Yo siempre me tenía ese cuestionamiento. Pero bueno, por eso la importancia de cuestionarnos. Ya ahorita no coman cuento entero, busquen, investiguen, pregunten, ¿sí? Para que no queden dudas. ¿Listo? Entonces vamos a entender qué es esto de coma juánica, ¿sí? Coma juánica es añadidura. Es algo que tú utilizas, no sé si tú has utilizado en tus Biblias o en tus escritos, cuando hay un texto y tú le pones como una parte acá arriba, ¿sí? Digamos que este es un libro, tienes acá una parte arriba donde tú haces entre paréntesis para explicar algo que no entendiste directamente del libro, ¿cierto?
Eso es lo que se utilizó, que eso después de esto lo empezaron a meter directamente en el texto, ¿sí? Y acá lo vamos a leer, la coma juánica, también conocida como coma juanina, paréntesis juánico, cláusula juánica o apócrifo juánico, es la identificación dada a la cláusula añadida en algunas versiones bíblicas en los versículos de la primera epístola de Juan 5, 7 al 8, que podría haberla incorporado como una glosa, ¿sí? Glosa, que es como una explicación o comentario, lo mismo que nosotros cuando tenemos los comentarios de la Biblia Thompson, ya no los encontramos en la parte de abajo totalmente separados, sino dentro del mismo texto. ¿Qué pasa? Llega el momento en que ya esos comentarios no lo dividen, sino lo integran directamente al texto. ¿Qué hace? Se pierde realmente el valor de lo que el expositor quería decir. ¿Por qué? Porque ya empieza a haber mezcla, ya empieza a haber escritos que realmente no había dicho el escritor. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Vale? Eso sería como la coma juánica o el por qué tendría este texto de ser añadido. Eso no quiere decir que ahora no vamos a leer la Biblia, ahora ya la Reina Valera no la podamos leer porque esto está añadido. No, por eso hay tantas traducciones que nos ayudan a verificar esto, a saber si es verídico, a mirar si no. Para eso podemos ir directamente al original, ¿sí? Bueno, el Nuevo Testamento no tanto, pero sí podemos irnos por lo menos a los manuscritos griegos antiguos para saber si realmente están o no están, ¿no? Que esto pues también requiere un trabajo de investigación. Sé que muchos no tienen tiempo, pero pues es bueno estar investigando, sacar tiempito de vez en cuando para investigar todo esto, ¿sí? Hay muchos que dicen que por eso es que ya no estudian la Biblia, porque dicen, no, esto los hombres metieron mano, eso ya no es de Dios, pero si Dios permitió todo esto es por algo, ¿sí? No podemos ya sesgarnos a la idea de decir, no, ya esto no lo va a estudiar, la Biblia ya no, no, el mensaje real de Dios no se ha perdido, Dios permitió ciertas cositas, pero para eso también estamos nosotros como buenos discípulos, tenemos que estudiar y revisar qué es de Dios y qué no es de Dios, ¿no? Entonces, esto es algo y por eso cuando hablamos del término de Trinidad, pues debemos examinarlo, ¿sí? Otro texto que está y que por lo menos a mí me asombró al estudiarlo, ¿sí? Al buscarlo, porque hace poco me tocó dar el estudio de Mateo 28 en letras rojas y lo hice casi verso por verso. Bueno, lo hice verso por verso y pues cuando estuve estudiando este verso de Mateo 28, 19, que dice, por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, acá aparecen los tres, ¿no? Y hay un texto de Mateo de Shem Tov, ¿sí? Sí, este es un texto que es un judío que lo tradujo directamente todo lo que es Mateo, ¿sí? Pero este texto lo que pasa es que no aparece en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo, sino aparece todo, solo bautízalos, ¿sí? En mi nombre. Lo vamos a ver acá, por lo menos si vemos el del 18, dice, y Yeshua acercó a ellos y les dijo, a mí se me ha dado todo el poder en el cielo y la tierra, vayan ustedes y enséñenles a guardar todas las palabras que les he mandado para siempre, ¿no? Y esto creo que es coherente con lo que encontramos a lo largo de todo el libro de Hechos, como ya lo vimos cuando estábamos hablando acerca del bautismo, ¿no? Que sí, el bautismo era referente en el Espíritu, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Vimos que realmente iban y solo bautizaban en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, ¿cierto? No bautizaban y no decían, ahora los bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, solo bautizaban en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Y es curioso porque también hay en el mismo texto, ¿sí? Acá dice, y bautícenlos en el nombre
Está hablando en el nombre que es singular, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablando que es uno solo, ¿sí? Cuando yo hice esta investigación y me puse a buscar si realmente era añadido o no y buscar fuentes pues realmente confiables, me di cuenta, y curiosamente este texto no es añadido, ¿sí? Entonces ahí es donde uno se pregunta, venga, ¿por qué Mateo sí colocó esto? ¿Qué quiso decir acá Mateo con esto? ¿Sí? Este texto no es añadido y es muy curioso porque, como lo dije antes al principio, tenemos que entender por qué aparece Dios como Padre acá en el Nuevo Testamento y a lo largo del Antiguo Testamento aparece solo como Dios, como Elohim, como el Altísimo, ¿sí? Y porque aparece en el Nuevo Testamento como el Hijo de Dios, es decir, como también como el Mesías, que habla a lo largo del Antiguo Testamento y que se presentó de diferentes formas, como por lo menos Melquisedec, ¿no? Se cree que Melquisedec es el mismo Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, yo me presenté ante Abraham, yo hablé con Abraham. ¿Quién fue el único que ha hablado con Abraham? Pues Melquisedec también, que no tiene principio ni fin, ¿no? Eso lo dice la carta a los hebreos. También lo vemos el Espíritu Santo cuando desciende como paloma, pero también lo vemos en todo el Antiguo Testamento cuando se presenta a diferentes hombres de Dios, ¿no? Entonces, por eso vemos esta relación y por eso les estaba diciendo que Dios es un compuesto, ¿sí? Es una unidad compuesta, no una unidad dividida, como nos la han mostrado, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estudiar un poquito más la clase entrante. Este es, les vuelvo y les digo, es un tema difícil, no lo vamos a entender de buenas a primeras. Yo les estoy mostrando carta abierta, las diferentes definiciones o los diferentes, cómo hay que, las podemos interpretar, ¿sí? Pero ya es de Dios que realmente nos lo revele y nos muestre si realmente cómo es, si realmente estamos bien con la Trinidad, si realmente estamos bien con tres manifestaciones, Dios mostrándose en su divinidad de tres maneras diferentes de tal forma que nosotros la podamos entender. Porque Dios es un Dios tan grande, tan ancho, tan potente que nosotros no lo podemos entender, ¿sí? De la única manera que Él se acercó a nosotros para decirte hoy la sabiduría fue con el Espíritu de Dios. Él te revela, Él te guía, ¿no? Y cuando hablamos del Hijo, pues es aquel que te salva, que te redime, que te muestra ese amor como tal en todo el trayecto de su vida y como ese padre que te cuida, que te atesora, pero que también te guía, que también te castiga, que también te disciplina como lo hace un padre normal, ¿no? Un padre, el padre de nosotros, bueno, de un buen padre, la función de él que es, te muestra amor, te protege, te provee de todo, pero también tiene su lado fuerte, te disciplina, te regaña cuando hay que hacerlo, ¿cierto? Entonces, por eso vemos estas tres características y ya estaríamos hablando de también tres manifestaciones, ¿no? Pero también lo podemos ver como el compuesto, es decir, Dios se muestra de esas tres maneras, pero eso no quiere decir que se divida, ese no quiere decir que esté hablando de tres dioses diferentes, sino que es uno solo como la llama, que no lo puedes dividir por más que tú lo quieras hacer, ¿no? ¿Listo? Eso sería, ya lo vamos a estudiar un poquito más la clase entrante. No sé si hasta acá vamos bien. Ya ahorita vamos a volver al texto de Primera de Juan 5 para entender un poquito por qué habla del agua, de la sangre, ¿sí? Que eso pues también está hablando de él. ¿Listo? No sé hasta acá cómo vamos. Tengan dudas, preguntas. Voy muy rápido, mucha información. Vamos bien. De mi parte vamos bien. Vale, vale. Bueno. Vamos a ver el texto, ¿sí? Vamos a ir primero a Primera de Juan 5 para dejar esto concluido.
Ya la próxima clase vamos a ver lo otro. Acá cuando nos dice, ¿sí? Desde el verso 6, ya le vamos a quitar la parte añadida para poderlo entender mejor. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio por el Espíritu, la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo y estos tres son uno. Esto es lo que realmente quisiera decir acá el texto, ¿sí? Quítenle esta parte, porque se la añadieron para poder entender mejor esto. Pero cuando acá estamos hablando de tres simbolismos, se las voy a poner acá. Volvemos para explicar un poquito mejor. Dame un segundo que tengo acá la mesa ocupada. Entonces estamos hablando que ahí nos habla de tres elementos. Me está hablando de qué? De la sangre, del agua y de qué es lo otro lo que me está hablando. Del Espíritu. Ajá, volvemos al espíritu, del espíritu, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función del espíritu? Guía, revelación, ¿cierto? El agua, según las escrituras, ¿qué es? ¿Quién se acuerda? Las naciones, Sí, pero cuando hablamos acerca de Dios, ¿el agua qué es? La Torá. Ajá, la Torah. Eso lo encontramos en Ezequiel 36, 26 al 28. No me acuerdo ahorita bien los textos. Ahí lo pueden encontrar. ¿Qué es qué? La palabra. La palabra. Uy. Definitivamente. Me toca practicar con esto. La. Ay. La. Se me fue acá. Palabra. Es decir, Torah. ¿Listo? Entonces, si vemos acá la palabra, acá es la palabra, ¿sí? Que es la misma Torah o todo el Antiguo Testamento. ¿Listo? Entonces, acá les voy a referenciar Antiguo Testamento o Tanakh, ¿cierto? Cuando hablamos de la sangre, aquí les recuerdo a ustedes la sangre. Dime, Patricia. La mente, el alma, No, ¿no? no. La sangre. Que entregó su sangre por nosotros. El Señor Jesucristo que derramó su sangre por nosotros. Ajá, muy bien. El sacrificio del cordero, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la sangre, que es la que nos redime, ¿sí? Tenemos la palabra, que es la que nos guía, ¿sí? ¿A través de qué? De la instrucción, ¿sí? Ya se me olvidó escribir. A través de la a través de la instrucción, ¿sí? Y el espíritu, ¿qué hace? Te da el discernimiento. ¿Sí?
Entonces, cuando yo tengo estas tres características, por eso si yo tengo estas tres características y Dios se revela en mí a través de la sangre, el agua y el espíritu, ¿qué pasa? Ahora sí puedo entender el testimonio de Dios. Por eso dice, y estos tres son uno. Si es una manifestación o es una muestra de cómo Dios se va a mostrar en nuestras vidas. Por eso dice, y estos tres son unos. Porque estos tres son los que dan testimonio de qué, del cielo, de conocer la eternidad. ¿A través de qué? A través de la sangre que me derrime puedo entrar a la vida eterna. A través de la instrucción puedo llegar a la santidad, a apartarme para Dios, para vivir para Él, ¿cierto? Y a través del espíritu que me da el discernimiento, que me da el entendimiento, que me da la sabiduría, es que yo puedo entender la voluntad del Padre. Todo me está llevando ¿a quién? A Dios. Por eso todos estos tres dan testimonio del cielo. ¿Listo? No sé si hasta acá ahora sí quedamos ok con este texto. Sí, ahora sí lo entendimos súper bien. Sí, señora, para mí lo entendí. Gracias, Lule. Listo, vale. Bueno, con esto vamos a llegar hasta el día de hoy. Ya son las 9:23, nos quedan 7 minuticos. Si tienen dudas, aprovechen, este es el momentico donde pueden tener dudas o claro, también pueden hacer comentarios, bien lo pueden hacer. ¿Ninguno? Bueno. No, gracias. Listo. Vale, entonces vamos a orar, ¿sí? Ya que ninguno tiene comentarios ni preguntas. Igual este tema lo vamos a andar un poquito más la clase entrante. Sí, hoy vimos términos así muy, pero ya vamos a irnos un poquito más al detalle. Dime, Ángel. Ah, no, parece que no. Bueno, entonces oremos y finalizamos con la sección de hoy. ¿Listo? Señor y Padre, te damos gracias, gracias Señor por tu instrucción, por todo este conocimiento que hoy recibimos. Padre, puede que no lo entendamos a totalidad, puede que haya ciertas definiciones, ciertos significados, ciertas cosas, Padre, que aprendimos hoy que son difíciles de conocer, de discernir, de comprender, Padre, pero te pido que seas tú el que nos ayudes a comprender realmente qué es lo que tú nos quieres mostrar a través de tu espíritu, o cómo te muestras tú, o cómo nos podemos identificar en ti a través de esta definición, Padre, si es tres manifestaciones, si es si está la Trinidad o si realmente eres uno solo, mostrándote diferentes facetas, Padre. Te pido que seas tú el que nos reveles, el que nos disciernas y sobre todo el que nos des el entendimiento de conocer realmente lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra, Padre. Sé tú mostrándote, sé tú revelándote, Padre, y sobre todo ayúdalos a cada uno de ellos si tienen dificultad de entenderlo, si tienen el no poder comprenderlo, Padre. Sé que tú le das la sabiduría a su debido momento y que seas tú el que dirija sus vidas y los ayudes a tomar las mejores decisiones a través de tu guía, de tu poder, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén y amén. Vale, familia. Algo que les quería así decir como para concluir, que se me pasó, y es decirles que si no llegan a entender este término a totalidad o si les parece que va en contra realmente a lo que ustedes han entendido y les cuesta entenderlo,
No se preocupen, creo que este tema no es uno de los cruciales que te va a quitar la salvación o que vas a perder la salvación por ello. Es uno de los, creo que es uno de los temas en los que menos debemos de dividirnos, que porque yo no creo igual que ustedes o que porque estamos diciendo que la Trinidad ya no es y es otra cosa. Por eso ya me voy a disgustar y ya no voy a hablar con ustedes y voy a hacer, no es la idea es que tengamos en cuenta que hay diferentes interpretaciones, diferentes conocimientos de este tema, pero que eso no nos lleve a dividir, sino que más bien nos lleve a acercarnos mucho más a Dios para vivir en unidad, ¿no? Porque antes que dijo Jesucristo, que vivamos en unidad, que seamos unos en Él. Este no es uno de los temas que debemos utilizarlos para dividirnos, sino más bien para unirnos, ¿sí? Es algo indispensable y que algo que sí les quería decir, porque pues sí, mucho este tema y muchos se han dividido por este tema y la idea no es esto, es un tema que creo que no hemos llegado a la interpretación total y eso la llegaremos hasta que venga, yo creo que el Mesías, Yeshua, directamente a reinar con nosotros, él lo entenderemos a cabalidad. Hasta ahora este término realmente es complicado, yo no lo he entendido y no le he podido decir, no es esta, todavía no le he dado, entonces ténganlo presente por ese punto, listo, y que cada vez que alguien te hable de este tema o te refuta o esto, no te pongas a discutir más bien con él, es mejor perder una batalla que perder a esa persona a la cual estamos compartiendo y estamos llevando el evangelio, ¿vale? Para que lo tengamos presente, ¿listo? Ahora sí, buenas noches, que descansen. Sé que es un tema muy amplio, mucha información. Ya ahorita les mando toda la presentación y si Dios lo permite nos vemos el próximo miércoles para dar ya conclusión a este tema, si es posible.